Bueno, en esta parte 2 de la clase vamos a ver algunos apartados del libro División Sexual del Trabajo de Elena Hirata y Daniel Kergoat, que son dos investigadoras que conformaron el Grupo de Estudio Social y Sexual del Trabajo que se creó en Francia en el año 1983. Ellas parten de unas investigaciones comparativas en 3 países para tener un panorama de el estudio de la división del trabajo y su componente sexual a escala internacional. Entonces partieron de realizar trabajos comparativos sobre tecnología, la organización del trabajo y las políticas de gestión de la fuerza de trabajo en filiales y casas matrices de firmas multinacionales instaladas tanto en Brasil como en Francia y Japón. Los resultados de sus investigaciones expusieron que en los establecimientos de estos 3 países la contratación de la fuerza de trabajo masculina o femenina variaba según el tipo de máquinas, el tipo del trabajo y la organización del trabajo. El trabajo manual, liviano, limpio y repetitivo se atribuía a las mujeres y el que requería de conocimientos técnicos o implicaba tareas pesadas, sucias y penosas era adjudicado a los varones. Los empleadores reconocían cualidades propias de la mano de obra femenina, pero no las consideraban como calificaciones laborales, cuestión que sí sucedía con cualidades propias reconocidas a la mano de obra masculina. Entonces el reclutamiento, pero también la formación profesional y la remuneración eran diferentes según se trate de obreras u obreros. Asimismo, las mujeres estaban menos asociadas a actividades en grupo, eran menos solicitadas para dar sugerencias de mejoras en el plano técnico y eran excluidas a menudo de procesos de toma de decisiones. Por ello concluyen que el modelo toyotista está más asociado a los varones y el modelo taylorista a la fuerza de trabajo femenina. A partir de estos estudios se elaboran una serie de premisas teórico-metodológicas y buscan introducirse desde aquí en el debate sobre la crisis o el fin del trabajo, proponiendo una reconceptualización del concepto mismo de trabajo. Esta reconceptualización la plantean a partir de la inclusión de las dimensiones de género o sexo social, el concepto de división internacional del trabajo y del trabajo doméstico, no profesional, no salarial y no remunerado. Las categorías de sexo son para ellas una variable social y por ello sociológicamente abordables. La subjetividad actúa al mismo tiempo como sexuada y clasada. Este enfoque reside en la consideración simultánea de relaciones sociales de sexos y de relaciones sociales de clase. La explotación en el trabajo asalariado y la opresión de sexos son indisociables. La esfera de la explotación económica es simultáneamente aquella donde se ejerce el poder machista sobre las mujeres. Es una de las cuestiones que elabora. Proponen a su vez la articulación entre la esfera productiva y la reproductiva y que la división sexual del trabajo no es un producto de diferencias o limitaciones biológicas, sino una construcción social e histórica con bases materiales. Hirata y Kergoat también parten de la necesidad de superar una concepción de jerarquías entre clase y género, que vimos en la parte 1 de la clase, para contraponer una noción de coextensividad de ambos términos, ambos conceptualizados como relaciones sociales. Se plantea el término relaciones sociales de clase y sexo por oposición al término vínculo social, porque este término sería carente del carácter conflictivo y contradictorio de las relaciones sociales. Estas se conciben como antagónicas, estructurantes a la totalidad del campo social y también transversales a la totalidad de ese campo. La división internacional del trabajo tiene un componente sexual. Ese componente fue ignorado por la mayoría de los estudios de la sociología del trabajo hasta el momento que ellas escriben. Hay una abundante bibliografía, dicen, sobre los obreros varones o la clase obrera sexuada, pero escasean estudios relativos a las obreras. Y esa ignorancia justamente es fundamento de diversos formatos
que adoptó la idea de complementariedad de los sexos como motivo de la diferenciación laboral en base al género en las investigaciones sociológicas. Plantean entonces que el capitalismo utilizó las relaciones preexistentes entre sus miembros para afirmarse, entre ellas las relaciones de sexo, y toman un enfoque dinámico, que se asienta sobre el antagonismo y la contradicción, y también materialista porque plantean que toda relación social tiene un fundamento material. Por último, como para resumir este apartado que tenían para leer, luego en el libro se exponen los diversos trabajos empíricos y hay un último capítulo de conclusiones y preguntas y problemas teóricos. Ellas estudian las calificaciones laborales femeninas como último punto de esta síntesis. Plantean que hay divisiones entre las mujeres y los varones obreros no reductibles a más o menos explotación. Desde aquí, la división sexual del trabajo, como enfoque descriptivo, aborda la diferenciación de las actividades sociales según los sexos y a la vez ofrece una explicación, y es que se utiliza esta diferenciación para jerarquizar actividades. Desde un enfoque funcionalista, se plantea que las obreras no acceden a trabajos de mayor calificación porque el sistema educativo las preparó mal o porque no luchan tanto como los varones por la calificación. Por el contrario, las autoras, desde esta concepción de división sexual del trabajo, plantean que las obreras cuentan con una formación que se adapta perfectamente a los empleos industriales que se les ofrecen y que han adquirido a través del aprendizaje y formación continua. Entonces, no son trabajadoras especializadas ni ocupan puestos de alta calificación, no porque el sistema educativo las preparó mal, sino porque justamente las preparó bien, dicen. Como las calificaciones femeninas no se adquieren por los canales institucionales reconocidos, son negadas por los empleadores. La destreza, la minuciosidad y la rapidez, que son reconocidas como cualidades femeninas, se las considera innatas, no productos de un aprendizaje y por tanto se las considera de baja calificación. Las obreras interiorizan esta banalización de su calificación y la desvalorización de su trabajo, producto de haber aprendido sus habilidades también en el ámbito privado. Y por ello consideran a su adquisición como individual en vez de colectiva. Bueno, esto es la síntesis del texto. Luego podemos retomar algunos conceptos cuando veamos la última parte de la clase.